Hola, perdonad el retraso, pero hoy hemos tenido una junta con muchos temas. A ver, vamos a empezar. Vale, bueno, pues buenos días a todas y a todos. Voy brevemente yo, en primer lugar, a contaros algunas de los acuerdos que hemos tomado hoy en Junta de Gobierno. El primero tiene que ver con la aprobación del Plan Local de Infancia y Adolescencia de Madrid para los años 2016-2019. Es un plan que, una vez que ha pasado el trámite por la Junta de Gobierno, llegará y deberá ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Es un plan que ha sido desarrollado de forma participada y colaborativa entre distintas áreas del Ayuntamiento. Es un plan muy transversal, en el que también han participado los distritos, las juntas de distrito, distintas asociaciones que trabajan en el mundo de la infancia y la adolescencia, y también recoge las aportaciones del resto de los grupos políticos. Es un plan que está dotado con un presupuesto de 621.000 euros y que consta de 6 ejes fundamentales de actuación con 167 medidas asociadas. Os pasaremos a continuación la nota de prensa, pero me gustaría mencionarlos brevemente también para quien nos sigue por streaming. Las líneas de actuación fundamentales tienen que ver con el aumento de la participación y de la adolescencia, de la participación de los niños, de las niñas y de los adolescentes, en la vida social y política de la ciudad. Para eso se hará, tras el acuerdo plenario de este año, se realizarán plenos de infancia y adolescencia en todos los distritos, se implantarán las comisiones de participación de infancia y adolescencia, que ya existen las copias en todos los distritos, y, como digo, se celebrarán estos plenos de niños, niñas y adolescentes al menos una vez al año. Tiene un segundo eje, que tiene que ver con la prevención y la detección de situaciones de vulnerabilidad de los menores, incluyendo distintos tipos de violencia, por supuesto también las familiares. Y la idea aquí es reforzar la capacidad de las familias, de las comunidades vecinales y de los barrios para prevenir las violencias, y fortalecer también la capacidad de coordinación entre las distintas administraciones públicas que nos ocupamos de esta cuestión, contando siempre con el tejido ciudadano. Para eso se ampliará y se reforzará presupuestariamente la red de centros de atención a la infancia, los CAI, y se ampliará el número de profesionales que prestan atención especializada a las familias. Hay una tercera línea de trabajo que tiene que ver con la familia, la educación y la sociedad, que en primer lugar incluye medidas para ampliar la red de los CAF, de los Centros de Apoyo a las Familias, y que incide en el apoyo a la familia para que pueda ejercer una parentalidad positiva. Tiene que ver también con la educación en valores, con la promoción de la igualdad de género y en mejorar la relación de las familias y los centros educativos con el entorno social y comunitario. Una de las medidas originales, diría, pioneras, que vamos a poner en marcha dentro de este eje tiene que ver con un plan piloto que comenzamos este año con más de 30 colegios que se están seleccionando ahora y que a partir del año que viene estará disponible en todos los colegios de la red municipal, que tiene que ver con lo anunció la alcaldesa ya, si no me equivoco, hace un tiempo, con los cursos de cocina en horario extraescolar para los niños y para las niñas, de forma que se mejoren y se fomenten los hábitos alimenticios saludables. En cuarto lugar, también ligado con esto, hay un eje que tiene que ver con los estilos de vida, como decía, con fomentar hábitos y pautas de relación entre niños que sean sanos, que sean solidarios, que sean propositivos, que sean creativos, que sean emprendedores, y para eso poner en valor la diversidad, la igualdad de género, la interculturalidad y la solidaridad. Dentro de este eje de trabajo, como digo, relacionado con los estilos de vida, hay una medida que también me parece interesante señalar, que tiene que ver con la promoción de la existencia de espacios para jóvenes que sean, en los que exista una tutela, en los que exista un acompañamiento, pero que sean espacios de ocio dirigidos, gestionados por los propios jóvenes, por los propios adolescentes. Hay una experiencia piloto como esta ya en el distrito de Retiro, en Daoiz y Velarde, y la idea es, una vez que hayamos analizado a final de este año cómo ha evolucionado esta experiencia piloto, ponerla en marcha en todos los distritos, que en todos los distritos existan espacios donde los jóvenes puedan desarrollar sus capacidades en comunidad, acompañadas por el ayuntamiento, pero priorizando su iniciativa y su capacidad de decisión. En quinto lugar, hay un eje que tiene que ver con la recuperación de la calle y de los entornos públicos como espacios
aptos para los niños, para las niñas y para los adolescentes, es decir, la ciudad es una ciudad de todos y de todas, también de los más pequeños, y hay que promover de forma efectiva que esta frase abstracta se convierta en una realidad. Otro de las medidas que me apetece, que querría señalar es una medida que estamos estudiando que tiene que ver, que se llama Encole al Bus y que tiene el objetivo de establecer entornos e itinerarios seguros para que los niños y las niñas, los adolescentes, puedan ir a sus colegios, a sus centros educativos, acompañados pero con autonomía. Y por último, hay una línea de actuación que está dirigida a la gestión del conocimiento entre los niños y las niñas y que está destinado a implantar de forma progresiva un sistema integrado de gestión de la información y el conocimiento de las realidades de la infancia para poder trabajar con ellas. Tiene asociadas también varias medidas que iremos especificando próximamente, cuando además el plan completo se cuelgue en la web y podamos trabajarlo con el resto de los grupos también para que, como digo, sea aprobado finalmente por el Pleno del Ayuntamiento. En segundo lugar, hoy hemos aprobado también en la Junta de Gobierno una subvención más dentro del plan de cooperación internacional de este equipo de gobierno, que, como sabéis, ha aumentado de forma drástica el presupuesto para la ayuda a los que más lo necesitan, el presupuesto para cooperación, en comparación con los presupuestos de los años anteriores, que habían reducido muchísimo esta partida. En este caso hemos aprobado una ayuda de más de 600.000 euros, una subvención que se concede a la Asociación del Comité Español de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, en Oriente Próximo. Había y sigue habiendo muchos refugiados palestinos que se encuentran en Siria y en Líbano, es decir, en dos lugares, en dos zonas en conflicto donde la vida es aún más complicada y, por lo tanto, se trata de dos iniciativas, una relacionada con un proyecto de seguridad alimentaria para la población de origen palestino refugiada en Siria, a través que consiste en el reparto de paquetes alimentarios, y una segunda, que es un programa de atención sanitaria a las personas de origen palestino refugiadas en Líbano con enfermedades crónicas graves. Y por último, y ahora ya le paso la palabra a Inés, que, como os decía, hoy viene cargada la agenda, la aprobación de una noticia que ha ido ya apareciendo en estos días, que es la aprobación de otra ordenanza fiscal más, la que regula la tasa de estacionamiento de vehículos en determinadas zonas de la capital. Ha sido aprobada hoy en Junta de Gobierno y las variaciones fundamentales tienen que ver con la modificación de los porcentajes de reducción y de recargo sobre los vehículos, en línea con la clasificación de vehículos que ha hecho, en función de su potencial contaminante, que ha hecho la Dirección General de Tráfico en abril del año 2016. Lo que hemos hecho ahora es actualizar las tarifas de la zona SER en función de esa clasificación que hace la Dirección General de Tráfico, en línea con su propio plan, el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016, que sigue vigente. Tendréis ahora la nota de prensa en la que se especifica con detalle cuáles son, digamos, todas las concreciones, pero lo fundamental tiene que ver con el aumento a los vehículos más contaminantes, un aumento del recargo del 50%, que, dicho en porcentaje, suena grande, dicho en tarifas concretas, estamos hablando de fracciones de céntimos, como mucho en el máximo tramo estamos hablando de 2 euros más de recargo. Y la reducción, el aumento de la reducción a los vehículos que menos contaminan. Y hay una segunda parte, que casi se me olvidaba, que la tengo por aquí, que es la reducción del tiempo mínimo de estacionamiento, que, como sabéis, estaba en 20 minutos, se reduce la fracción mínima a 5, lo cual es muy positivo porque, por un lado, refuerza la rotación, es decir, el tiempo en el que se van moviendo los vehículos, es decir, habrá más espacio disponible precisamente porque se reduce el tiempo mínimo, ¿no? Creemos que esto también va a ser positivo para la sostenibilidad en las zonas reguladas, estacionamiento regulado. Y creo que no me dejo nada, pero si me lo dejo lo podemos ver después en las preguntas. Y ahora le paso la palabra a Inés Sabanés para que os actualice cuál es el diagnóstico, el análisis que hacemos del progresivo cierre de la línea 1 y las medidas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento, que creemos que han sido positivas para mejorar la movilidad en una situación complicada como era el cierre de una línea tan articuladora como la línea 1 en la Ciudad de Madrid. Cuando quieras, Inés. Gracias, buenos días. Como ya sabréis, porque ya se anunció, pero concretamente hoy se inicia el funcionamiento de la línea 1 en su tramo sur
hasta Atocha-Renfe, lo cual es una buena noticia que adelanta la previsión de plazos, como bien sabéis, en una obra que correspondía a la Comunidad de Madrid. En este caso, nosotros queremos hacer un balance de lo que ha supuesto una obra de esta envergadura y de estas características para nuestra ciudad. Os he de adelantar que, desde luego, el balance de los elementos de coordinación y de las medidas puestas en marcha, el plan de movilidad y la coordinación entre las instituciones y los distintos departamentos ha sido positiva. Os he de decir que, como un dato muy relevante a efectos de movilidad, la intensidad media diaria en el carril de la Albufera, que en este caso ha sido una de las herramientas sobre las que se ha desarrollado los servicios, el principal servicio especial, la intensidad media diaria ha sido inferior incluso a antes de la instalación del carril, es decir, ha disminuido la intensidad media en 1,6, lo cual es un dato que es muy relevante e indicador de cómo han funcionado el conjunto de los operativos. También, lógicamente, en la misma línea se ha incrementado la velocidad media de los autobuses, lo cual también es un dato interesante. En las líneas, en los servicios especiales de la MT, se han registrado unos 70.000 usuarios y 30.000 en el incremento de las líneas que habitualmente circulan por Vallecas, y se ha conseguido duplicar la capacidad de trasladar viajeros de los distintos servicios de la MT en su movilidad diaria. Por tanto, eso para el área, para lo que ha significado la coordinación institucional por un lado, y el plan de movilidad y la intensa coordinación en el día a día, significa un elemento, desde luego, que hemos de considerar positivo, y que posiblemente antes de que se iniciara, ¿verdad?, toda la obra, y al llegar a estas alturas nadie hubiera pensado que el funcionamiento de la ciudad, habiendo sido muy afectados una parte de la ciudadanía, en su conjunto hubiera podido funcionar como ha funcionado este tiempo. Por ello, os quiero también anunciar que estamos trabajando, y a falta de algunos ajustes, de algunas medidas más y seguramente de parámetros que se irán ajustando la próxima semana, el dispositivo de carril bus de la avenida de la Albufera, tras la apertura de la línea 1, se va a mantener. Se va a mantener en los primeros días de convivencia entre que se abre el metro y que mantenemos los servicios especiales hasta el fin de semana, para que la gente vaya cada uno reubicándose en su sitio. Mantendremos también en ese periodo los refuerzos que en el entorno de Vallecas se han producido, a partir de que el carril bus se va a mantener con la posibilidad de que lo utilicen también los taxis y motos, es decir, se va a convertir en un carril de esas características, como ya os digo, a falta de últimos ajustes, porque como sabéis, hubo un plan de movilidad que afectaba también a la carga y descarga. Entonces estamos con el distrito y viendo también acabando los detalles y algunos ajustes que hay que hacer, pero sí que os puedo anunciar que se va a mantener el dispositivo, porque ha sido positivo y porque creemos que, sobre todo, los números que os daba de que el nivel de intensidad media de tráfico en la Albufera se había reducido, sobre todo era en el sentido entrada. Es cuando se produce una reducción, además de un aumento significativo de la velocidad media de los autobuses. Bueno, básicamente sobre esto o sobre cualquier otra cosa, a vuestra disposición en preguntas. Muchas gracias, Inés. Creo que no me dejo nada. ¿Queráis?
Hola, buenos días. Yo quería saber si las novedades en el SER, los recargos para los más contaminantes y las bonificaciones para los menos contaminantes, ¿afectan también a la tarjeta de los residentes o es solo para los parquímetros? Gracias. Afecta, si no me equivoco, y si me equivoco me corregirá Iciar, afecta en positivo, entiendo. Quiero decir, las tarjetas de residentes de los vehículos limpios se verán beneficiados con una reducción del precio de la tarjeta. Pero los más contaminantes no sufrirán un recargo. No sufren recargo, mantendrían la misma situación. Se beneficiarían, en este caso, con una reducción de la cuantía anual de la tarjeta. Ahora no recuerdo, luego te digo, pero en este caso quedarían todos igual, pero habría un beneficio para los vehículos más limpios y, por tanto, menos contaminantes de los residentes. Buenos días. Tenía varias preguntas. En primer lugar, una aclaración sobre lo que ha dicho del carril de la Avenida de la Albufera. ¿Va a ser temporal ese dispositivo o definitivo, habida cuenta del éxito que ha tenido a la hora de transportar gente? Y si esta experiencia de carriles de alta capacidad para transporte público la van a trasladar, ya que han tenido prueba piloto a la fuerza, si la van a trasladar a otros distritos. Y bueno, en ese caso, si tienen un plan para contarnos, eso estaría estupendo. En segundo lugar, siguiendo con transportes, publicamos hoy que el plan del consorcio es el próximo año ponerse a trabajar en la línea 5 después de la línea 8. Supongo que ya habrán empezado las conversaciones con ustedes hablando del dispositivo. No sé si nos pueden avanzar algo del dispositivo que se va a hacer y en qué meses va a ser, sobre todo, por si nos puede acotar algo más. En tercer lugar, les quería preguntar, el otro día publicábamos dentro del acuerdo entre Madrid y Rivas, una de las conversaciones que se había tenido era un cambio del INDES por el tema para poder gestionar mejor los problemas de la cañada. Quería saber si nos pueden concretar, si tienen claro cuál sería el cambio del INDES. Vale, pues queda claro. Y en último lugar, si tienen ya una partida destinada al próximo año y de qué cuantía para el tema de la extraescolar de cocina para los niños. Muchas gracias. Vale, y a ver, espera que no. La previsión de la medida es definitiva en este caso. Os he comentado que se están haciendo las últimas ajustes, mediciones y parámetros que funcionaron en el tema del plan de movilidad, pero la voluntad es que sea definitiva, con la modificación que no sería, como en este caso, solo carril bus, sería carril bus, taxi, moto, ¿vale? En segundo lugar, si estas medidas que se han demostrado efectivas se van a ampliar en otras zonas, sí que forma parte de los estudios que se están trabajando tanto en el plan de calidad de aire como en las medidas de movilidad que estarían introducidas, en las medidas más importantes dentro del plan de calidad de aire, o sea, el llegar a alcanzar una velocidad interesante, como en este caso ha sufrido en positivo la MT, es muy importante para el transporte público en superficie y para el conjunto del transporte público, y en este sentido sí que a final de noviembre, un poco antes, empezaremos el debate y la presentación a los grupos de las medidas más importantes de movilidad que afectan o sea, que orientan también el plan de calidad de aire, además de otros. Y sobre la línea 8 y las reformas de la línea 8 y de la línea 5, con relación al consorcio, la información que nosotros tenemos es que son consecutivas en cualquiera de los casos, no coincidentes, que empezamos a trabajar una vez se cierra, o sea, se acaba la obra que ahora mismo está en funcionamiento, cuya previsión es
como noviembre 13, eso ha dado información la comunidad más o menos, pero nosotros ya estamos trabajando desde ahora en lo que supondría los servicios especiales y los planes de movilidad específicos para trabajar la línea 8, que en este caso me parece que la información que dio ayer la presidenta, perdón, eran como mediados de enero. Y hasta que no terminara esa reforma no se iniciaría la reforma de la línea 5, de la cual de plazos, tiempos, y no tenemos ahora mismo el ayuntamiento noticias, y tenemos, o sea, la necesidad que una vez se establezcan los planes de movilidad en línea 8 se empiece, o a la vez, de forma paralela, conozcamos que el contenido y el alcance, sobre todo de la línea 5, que es mucho más, que tiene muchos más efectos en la ciudad, ¿no? Y empecemos a trabajar de forma continuada la coordinación de todos los servicios operativos en modelo línea 1, que ha tenido resultados. Vale, y no, estamos todavía cerrando la partida presupuestaria en la negociación de presupuestos. En todo caso, se enmarca dentro de esos 600.000, que son el presupuesto global, pero todavía no está cerrada porque la fase de elaboración de presupuestos está todavía en marcha. Perdón, una repregunta, señora Sabanés. No me ha respondido si van a trasladar esos carriles de alta capacidad. Me ha hablado del plan de movilidad, sí, del plan de calidad del aire. Es decir, sí va a haberlos, ¿no? Sí, perfecto, pero lo que os he dicho es que la planificación concreta y el alcance y tal lo estamos trabajando para verlo primero con los grupos, y en breve, dentro de poco, iréis teniendo ya más noticias de las medidas de movilidad que se incorporan al plan de calidad de aire. Sí, hola, buenos días. Para la señora Sabanés, creo entendido que ayer hubo una reunión con la Comunidad de Madrid para hablar de del transporte alternativo, precisamente de la línea 8, una vez que empiecen las obras. Quería saber si ya han avanzado algo en ese servicio alternativo, sobre todo en lo que se refiere al aeropuerto, ¿no? Y para la portavoz quería preguntarle por las críticas que recibieron ayer por parte de PP y Ciudadanos por la presencia de concejales y, en este caso, por la presencia del delegado de seguridad en la puerta del CIE de Aluche. Gracias. Sí. Bueno, la presencia nos hubiera gustado que hubiera sido dentro del CIE de Aluche, que es donde tendría que tener espacio el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias de la Ciudad de Madrid, en una institución que se encuentra en un barrio de la Ciudad de Madrid. Por lo tanto, por supuesto, nos hubiera gustado que su presencia y su trabajo se hubiera podido desarrollar dentro de sus competencias en el interior del lugar en el que estaba produciendo un problema de emergencia, de seguridad pública, y por tanto en el que tenía que estar el delegado. Pues les invito a que trasladen sus críticas a los responsables que no permitieron que el jefe de la Policía Municipal y de las emergencias en la Ciudad de Madrid participara del dispositivo de solución del incidente en el CIE. En cuanto, si tuvimos una reunión, era la comisión delegada del consorcio del que formamos parte, donde además del análisis de líneas de la MT, de la ampliación de la oferta que ya hemos ido informando, sí vimos la secuencia temporal de actuaciones para la línea 8 y a posteriori, bastante más a posteriori. Ahora vamos a concentrarnos en la 8. Lo que hemos quedado es no tenemos todavía las propuestas sobre la mesa, ni por nuestra parte ni por la suya, de los servicios alternativos y complementarios necesarios. Lo que sí que hemos quedado es que reunimos las comisiones técnicas desde ya para hacer coincidir, aunque que más o menos cuando se reinicie todo el funcionamiento de la línea 1 tengamos ya avanzadas las necesidades de servicios especiales para las 8, pero o sea, marcamos la programación, pero no concretamos las medidas todavía. Sí, sí.
Solo a la portavoz. Sobre el asunto del CIE de Aluche, quería saber si el Ayuntamiento de Madrid dispone de algún mecanismo, de alguna competencia, de alguna atribución en materia de salud, de habitabilidad, de urbanismo, de vivienda, como para instar al cierre de ese recinto pseudopenitenciario. Y, en segundo lugar, quería saber si la alcaldesa de Madrid ha trasladado a quien corresponda del Ministerio del Interior algún tipo de malestar por el maltrato, entre comillas, que han recibido los equipos de emergencia y de salud del Ayuntamiento de Madrid al no permitírseles su acceso al recinto. Como equipo de gobierno, nuestra postura de rechazo al CIE es de índole, diría, política. No tiene nada de malo, pero hay que decirlo con el nombre que tiene, ¿no? En la medida en la que entendemos, junto con otros grupos políticos y con muchísimas asociaciones y colectivos de la sociedad civil, que es una vulneración de los derechos humanos, la privación de libertad de personas que no han cometido delitos y solo lo que tienen son faltas administrativas, ¿no? Por lo tanto, no tenemos la competencia para cerrar el CIE, que depende enteramente del Ministerio de Interior, y no tenemos tampoco demasiados, cauces de relación y de trabajo con lo que sucede en el interior del CIE. De hecho, es una de las críticas más habituales que también recogemos como equipo de gobierno, que es la tremenda opacidad de lo que sucede dentro de estas instituciones efectivamente pseudopenitenciarias. Son penitenciarias, aunque de facto no deberían serlo. Y en relación con la segunda pregunta, lo que ha hecho la alcaldesa de Madrid, después de ponerse en contacto con delegación de gobierno la misma noche del suceso, delegación de gobierno, como ella misma explicó, agradeció mucho el gesto, pero luego no se trasladó a la práctica del dispositivo de emergencias allí dentro. Lo que ha hecho la alcaldesa es ponerse en contacto con la jueza de instrucción, de la que depende de forma rotativa la competencia de vigilancia del CIE, para comunicarle su deseo, su voluntad como alcaldesa de Madrid de entrar en el CIE y de participar en una visita dentro de las instalaciones, como hace en cualquier otra instalación que se encuentre en la ciudad de Madrid, ¿no? Como se va a un hospital, se va a un instituto público. Bueno, pues el CIE, dado que cualquier institución tiene competencia en materia de derechos humanos, también los CIE, pues considera la alcaldesa que sería muy pertinente una visita. Lo ha puesto en conocimiento, como digo, de la jueza de instrucción, lo están tramitando y esperemos que podamos solventar el anterior, no voy a decir, no es maltrato la palabra, digamos, el poco cuidado de estos días, pues lo podamos solventar con lealtad institucional y permitiendo que una delegación del Ayuntamiento de Madrid, encabezada por la alcaldesa, pueda visitar las instalaciones del CIE. Tenía 3 preguntas para Rita, para la portavoz. Lo siento, intentaré ser breve. La primera es, ¿qué va a hacer el Ayuntamiento ante las críticas de las asociaciones culturales y vecinales por el plan especial del Betty High? Hay una concentración esta tarde y la concejal socialista Mar Espinar ha dicho que iba a participar. Quería saber también si el Ayuntamiento ha podido estudiar el plan de metro para las cocheras de 4 Caminos y, por último, ¿qué le parece a la portavoz que Felipe González no pudiese pronunciar su conferencia en la universidad de ayer? Muchas gracias. Bueno, sobre la primera cuestión, como sabéis, se ha desarrollado un plan participativo con las asociaciones vecinales y culturales del distrito y también con los grupos políticos. En ese plan participativo se han establecido 4 objetivos que tienen que garantizarse en la nueva... En el nuevo proyecto que hagamos en Betty High, gracias Inés. Esos objetivos tienen que ver con la sostenibilidad financiera del proyecto, tienen que ver con la participación vecinal, tienen que ver con mantener el uso deportivo singular que está asociado a Betty High, pero acompañado de otros usos deportivos, culturales o de ocio que puedan asociarse dentro del proyecto. Es decir, el espacio de participación promovido por el equipo de gobierno, promovido por el Ayuntamiento, ha propuesto unas conclusiones, ha desarrollado unas conclusiones que nosotros vamos a tener en cuenta en lo que va a ser ahora la segunda fase de definición del proyecto Betty High. Primero empezamos con la modificación del plan especial y ahora es cuando se va a definir a través de la concreción del proyecto, a través del pliego que se desarrolle, cuáles van a ser los usos y las fórmulas no solo de intervención en la infraestructura, sino también de desarrollo del proyecto allí dentro. Las críticas son legítimas siempre, seguro que podemos mejorarlo, pero lo cierto es que el espacio de participación en el que
todas esas asociaciones han estado participando, ha llegado a un consenso sobre cuáles deben de ser los objetivos que se garanticen en el nuevo proyecto y nosotros vamos a tratar de mantener esa vía porque entendemos que los espacios de participación tienen que ser respetados y que una vez que nos damos de ellos hay que asumir las conclusiones que de ellos emanan. En todo caso, ya digo, la protesta es siempre legítima y seguro que podemos mejorar y seguiremos tratando de incorporar más demandas. En segundo lugar, sobre las cocheras y metro, acaba de llegar literalmente hace pocas horas, si no me equivoco, de forma oficial y por lo tanto ni siquiera hemos empezado a estudiarlo, imagino que el delegado se pondrá en cuanto pueda. Y en tercer lugar, yo creo que valoraciones políticas ha habido ya suficientes, no las hemos realizado en la Junta de Gobierno, es un tema que no hemos tratado y por lo tanto vamos a dejarlo para otro espacio que no sea el de la rueda de prensa de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas. Yo quería recoger esta última pregunta porque hace un tiempo todo el gobierno municipal apoyó al delegado de seguridad, a Javier Barbero, cuando llamó fascistas a los policías municipales que se manifestaron contra él. Quería saber si calificaría también de fascista ahora el comportamiento de estos estudiantes o manifestantes que impidieron ayer que Felipe González no pudiera dar esa conferencia. Pues como acabo de decir, como sabes también porque acudes regularmente todas las semanas en esta rueda de prensa, solemos tratar, salvo casos excepcionales, muy excepcionales, de cuestiones que tengan que ver con la ciudad de Madrid, con las competencias municipales, como el caso que señalas en el que precisamente de lo que estábamos hablando era de la actuación, una actuación relacionada con un delegado del Ayuntamiento, del equipo de gobierno, ¿no? Quedan 7. Hola, quería saber si Exteriores ha contestado ya la propuesta que hicisteis para el visado, para los refugiados que necesitaban atención sanitaria. Pues Exteriores, digamos que nos ha dado un recibí, un acuse de recibo, es decir, los expedientes que nosotros presentamos, los 22 expedientes completos que presentamos han sido recibidos por el Ministerio y, por lo tanto, entendemos que lo único que cabe ahora, con urgencia, porque estamos hablando de personas que necesitan de forma inminente una intervención quirúrgica, lo único que estamos esperando ya es que se nos facilite cuanto antes ese salvoconducto que permitirá que lleguen aquí los asilados y que podamos intervenir. Hola, quería preguntarle si el grupo de trabajo que se formó en julio para proponer alternativas al CIE de Aluche, si se ha llegado a alguna conclusión y si el motín de esta semana cambia un poco la estrategia que pudiera tener ese grupo. Gracias. Sí, de hecho, el informe de las conclusiones de la última sesión de trabajo de esa mesa llegó un par de días antes de que se produjera el suceso. Lo estábamos estudiando y estábamos valorando cómo convertirlo en una propuesta de trabajo en firme al resto de los grupos políticos y, por lo tanto, al Pleno. Lo cierto es que este suceso, digamos que desencadena o al menos nos insta con más urgencia a actuar sobre la cuestión. Lo más probable es que al Pleno del día 26, el Pleno del miércoles, al Pleno propositivo, llevemos una propuesta en la que se recojan algunas de las conclusiones de esta mesa que tienen que ver con lo que es competencia directa de este equipo de gobierno, con lo que como ayuntamiento podemos hacer en relación con el CIE, además de la posición política del grupo del gobierno de Ahora Madrid, que intentaremos consensuar con el resto de los grupos políticos. Sí, dos preguntas. Una es que no me ha quedado claro si el gobierno municipal condena lo que son los ataques que se realizaron ayer en la Universidad Autónoma de Madrid. Y en segundo lugar, hablando de delegados del gobierno, me gustaría saber si el gobierno municipal respalda unos tuits del señor Sánchez Mato en los que, por analogía, se consideraba a Felipe González un criminal, un autor o responsable de crímenes de Estado. Gracias. Como he dicho, el Gobierno municipal no se ha posicionado mínimamente sobre esta cuestión. Es un tema del que no hemos hablado y, por lo tanto, no tenemos una posición sobre él. No existe discusión, no hemos tenido una discusión sobre esto en la Junta de Gobierno. Y sobre lo segundo, carezco de información al respecto. Pongo solo la previsión, la alerta de que Twitter es una herramienta a menudo proclive a malentendidos, digamos muy a menudo, diariamente proclive a malentendidos, o sea que vamos a esperar a valorarlo.
no me ha contestado. Luca, no hemos hablado de este tema, esto lo voy a volver a decir, es la tercera vez que lo respondo, pero lo puedo volver a decir. No hemos hablado de esta cuestión, por lo tanto, como gobierno municipal, es un tema que nos excede como competencia y de forma política. No ha sido tratado de ninguna de las maneras, por lo tanto, no te puedo dar una respuesta como equipo municipal. Entonces, se desinteresa de la cuestión de la conferencia de ayer. Bueno, es que hoy hemos empezado a las 9 de la mañana, hemos terminado la Junta de Gobierno a las 12 menos cuarto y anda que no nos han quedado temas de la Ciudad de Madrid que tienen que ver con las competencias y la gestión de los recursos públicos que como Gobierno utilizamos y nos han quedado muchísimos temas por tratar. Lo cierto es que, como muchas otras cuestiones que forman parte de la actualidad y que yo entiendo que forman parte de vuestras preguntas, pero que no forman parte de nuestro trabajo en la Junta de Gobierno, que es de Junta de Gobierno, pues hay muchas cosas que a veces preguntáis porque son de actualidad, pero que nosotros no hemos tratado, como este caso. Pues la di ayer, si no es una cuestión de que yo no quiera darlas. Y la mía, lo que pasa es que la mía como Rita Maestre, pues yo creo que no tiene demasiado interés. Yo creo que en general la libertad de expresión es una libertad que está amparada constitucionalmente, más allá de que se exprese en unos casos o en otros con más o con menos tino. Esta es mi opinión y, como digo, la di ayer en un canutazo, o sea que no tengo ningún problema en hacerlo. Es solo que este no es el espacio y que no es la posición del Gobierno municipal porque no lo hemos tratado en la Junta. Lo siento, ¿eh? ¿No tienen preguntas? ¿Por ahí? Hasta luego, Rita. No. Hola. Los vecinos de centro, algunos vecinos de centro han escrito una carta abierta pidiendo al ayuntamiento que el SER se amplíe hasta medianoche. Sé que el área estaba estudiando esta posibilidad, pero no sé si se ha cerrado ya de cara a 2007 esta posibilidad. Gracias. Pues no. Y además voy a ser extremadamente cuidadosa para que, desde luego, no se generen expectativas o frustraciones en un sentido o en otro, insisto. Y vuelvo a insistir, me parece que he dado información muchas veces al respecto, que todas las medidas que tienen que ver con la movilidad y muchas medidas que tienen que ver ya más, no tanto con el funcionamiento del SER, sino que tienen que ver que afectarían más a temas horarios y de funcionamiento en las diferentes zonas, se están viendo y trabajando en el marco de las medidas de movilidad del plan de calidad de aire. Ahora, es interesante, cuando introducimos todos estos debates, tener en cuenta que efectivamente hay una parte de los vecinos que pueden tener una percepción sobre el funcionamiento del SER. Yo lo tomo en cuenta, que que tienen mucha visibilidad en los medios de comunicación, y luego hay otros vecinos que viven ahí a diario y que tienen una situación complicada y compleja, que también piden una intervención en el marco de lo que es su vida cotidiana. Entonces yo quiero que, lo digo porque normalmente tiene mucho más visibilidad o ustedes le dan más visibilidad a las reivindicaciones de unos colectivos frente a esta carta que han escrito los vecinos y que, por supuesto, como todo, estudiaremos. Hola, buenos días. Quería saber si tienen cuantificados dentro del Parque Móvil de Madrid, cuántos vehículos corresponden a la categoría A, es decir, estos los que son los más contaminantes y que van a tener que abonar un 50% más en el SER. Y luego quería saber si, tal y como ha dicho la portavoz, que realmente luego la subida tampoco es tanto, que supondría como 2 euros, si piensan que esta subida va a actuar de elemento disuasorio para que estos vehículos contaminantes vayan al centro, o bueno, es simplemente una medida que puede penalizarlos pero no disuadirlos. Gracias. Perdona, la categoría A, el resto. Bueno, primero, y lo digo porque ayer creo, el sistema actual del SER, del SER, ya en la ordenanza actual ya tiene un sistema de tarifa fija y que luego se incorpora penalizaciones, por un lado, en función de la contaminación de los vehículos, como saben, o todo lo contrario, bonificaciones en cuestión de la no
de que sean vehículos limpios. Teníamos establecidas 6 categorías y ahora lo que hace la ordenanza es trasladar esas categorías a la normativa de la Dirección General de Tráfico de abril del 2006, que va calificando en 0, eco, C o B los vehículos en función de su antigüedad y de su tecnología. En este caso nosotros, porque tampoco, aparte de los que no pagarían cero coste, pues también hay un incremento en bonificaciones, que es, supongo, lo que se ha explicado menos, ¿no? En bonificaciones, los vehículos calificados como eco y que antes tenían una bonificación del 20%, pasan a tener una bonificación del 50%, de la misma forma que los vehículos C, que son los mayoritarios, creo, no lo sé en este momento, mantienen la tarifa base como tenían antes. A la vez desaparece el recargo que sabéis que tenían determinadas zonas por su intensidad. Este desaparece y a la vez se introduce el que la tarificación mínima no son los 20 minutos como estaban. Eso es decir, que una persona que esté menos tiempo pagará menos con independencia de la calificación de su vehículo. Ahora mismo, sobre el resto, sobre los que tendrían una penalización, no es exacto decir que tienen una penalización del 50%. Esos vehículos ya tenían una penalización en función de sus características entre el 10 y el 20% en la anterior ordenanza. Ya tenían penalización esos vehículos, luego alcanzan hasta el 50%. Ahora mismo, yo no tengo ahora mismo una cuantificación de todas las categorías, sobre todo de las nuevas categorías que introduce la Dirección General de Tráfico y que nosotros adecuamos las categorías de la DGT a nuestra clasificación, que era previa. Cuando el SER, el Ayuntamiento de Madrid, hace la distribución de la calificación, no había un etiquetaje por parte de la DGT y ahora lo lógico es pasar al etiquetaje por parte de la DGT. Sobre la afectación, supongo que no es, y insisto, que no es del 50%, aunque es un poco como que es decir que se pasa al 50%, pero previamente esos vehículos tenían penalizaciones entre el 10 y el 20%. No tengo ahora mismo los datos del parque móvil que podría estar afectados, pero os lo podremos facilitar, entiendo. Y perdón, ¿y la segunda, cree que va a ser disuasorio, que ese aumento del porcentaje va a ser disuasorio o no? Perdón, el aumento solo de esta calificación, a mí me parece que el conjunto del sistema es disuasorio, más bien que disuasorio en este momento, tiene una orientación en función de la calidad del aire, ¿no? O sea, es que hay dos parámetros. Ahora mismo nuestra urgencia, con independencia, tiene mucho que ver con los niveles de calidad de aire y con la obligación legal del Ayuntamiento de Madrid de dar respuesta a las directivas europeas y a los requerimientos que nos lleva haciendo a este Ayuntamiento la Unión Europea desde el año 2010. Por tanto, este primer impacto, sí creemos, cuanto más se distribuya el aparcamiento en función de la calificación de vehículos limpios o no, más efecto calculamos que puede tener en los niveles de contaminación y el problema de la calidad de aire. Para posteriormente tendrá que haber, y de hecho habrá seguramente otras medidas que atienden más al espacio, a la movilidad y a otros criterios que tienen que ser complementarios con los de la calidad del aire. Hola, es sobre el tema de la apertura del carril, o sea, el mantenimiento del carril de la Albufera. Es si una vez que se abra la línea 1, si estas dos líneas especiales se van a mantener y si la frecuencia, dado que se incrementó el número de usuarios,
ya que está abierto el metro, si se mantiene esa frecuencia y si se mantienen estas líneas. Gracias. Se mantendrá el carril y, por tanto, intentar que tenga más velocidad la MT. Mantenemos exclusivamente los servicios especiales hasta el fin de semana, ¿vale? A partir del lunes no se mantienen los servicios especiales porque ya está funcionando la línea 1 y hacen el mismo recorrido, y no podríamos, si se mantienen en un periodo de transición los refuerzos que ha habido en otras líneas en el entorno de Vallecas, hasta que se estabilice el funcionamiento, ¿vale? Pero los servicios especiales como tales no se mantienen. ¿El qué? ¿Qué decía?